¿Alguna vez has encontrado algo tan pequeño, tan olvidado, que al tocarlo sentiste que el pasado te hablaba? En un rincón de una casa vieja en Oaxaca, entre el polvo y el eco de pasos que ya no resuenan, un cuaderno viejo de tapas gastadas guardaba más que palabras. Escondía el peso de un silencio que nadie quiso romper. Era el año 1998. Y en un barrio humilde de la periferia de la ciudad, donde el olor a maíz tostado se mezclaba con el sonido lejano de un tren, vivía Clara, una niña de apenas 10 años que cargaba en su mirada una tristeza que no explicaba. Su hogar, una casa de adobe con techo de lámina, vibraba con el calor seco del verano. Pero dentro de sus paredes el aire siempre parecía frío, como si las historias que guardaba se negaran a salir. Clara no hablaba mucho, no porque no quisiera, sino porque las palabras a veces duelen más que el silencio. Su madre, Rosa, trabajaba de sol a sol en un mercado, vendiendo flores que arrancaba de un terreno baldío cerca del río. Rosa era una mujer endurecida por la vida, con manos agrietadas y un corazón que había aprendido a callar para sobrevivir. Pero Clara, con su cuaderno bajo el brazo, encontraba en esas páginas un refugio, un lugar donde el mundo no podía lastimarla. El cuaderno no era cualquier cosa, no era un diario de sueños infantiles ni un cuaderno de tareas escolares. Era un objeto que había pasado de mano en mano, desde los días en que la abuela de Clara, doña Lupe, vivía en esa misma casa. Doña Lupe, una mujer de pocas palabras, pero de ojos que parecían ver más allá, había dejado el cuaderno en un cajón, junto a una vela a medio consumir y un rosario de madera. Nadie sabía por qué lo guardaba con tanto celo, pero Clara lo encontró un día mientras buscaba algo para dibujar. Al abrirlo, no encontró dibujos ni cuentos, sino frases sueltas, escritas con una letra temblorosa, como si quien las escribió tuviera miedo de que alguien las leyera. «No dejes que el silencio te gane», decía una página. «Aquí nadie escucha, pero yo sí», decía otra. Clara no entendía del todo, pero algo en esas palabras la hacía sentir menos sola, como si el cuaderno fuera un amigo que entendía su dolor sin juzgarla. En el barrio, la vida seguía su curso. Los vecinos se reunían al atardecer para tomar café en tazas desportilladas, mientras los niños jugaban con una pelota desinflada en la calle de tierra. Pero Clara prefería quedarse en el patio, bajo un mezquite que dejaba caer sus ramas como un abrazo cansado. Allí, con el cuaderno en las manos, escribía sus propios secretos, cosas que no se atrevía a decir en voz alta. Hablaba de las noches en que su madre llegaba agotada, con los ojos rojos de tanto contener el llanto. Hablaba de las veces que escuchaba a su padre, un hombre ausente que solo aparecía para dejar promesas vacías, gritar palabras que herían más que un golpe. Pero también escribía sobre las pequeñas cosas que le daban esperanza. El canto de un gallo al amanecer, el olor a tortilla recién hecha, o la forma en que la luz del sol se colaba por las grietas de la lámina dibujando figuras en el suelo. Ese cuaderno se convirtió en su voz, en su manera de gritar sin abrir la boca. Pero lo que Clara no sabía era que esas páginas guardaban más que sus palabras. Entre las líneas, entre las manchas de tinta y los dobleces, había una verdad que conectaba su historia con la de su madre y su abuela, una verdad que había sido enterrada bajo capas de silencio. ¿Qué escondía ese cuaderno? ¿Por qué cada palabra parecía pesar tanto? Mientras Clara escribía, el pasado comenzaba a despertar, y con él las respuestas que nadie se había atrevido a buscar. En las calles de Oaxaca, donde el viento lleva ecos de historias olvidadas, Clara estaba a punto de descubrir que incluso los objetos más simples pueden hablar si alguien está dispuesto a escuchar.
El sol de Oaxaca quemaba la tierra aquella tarde de 1998 y el aire traía el aroma dulzón de los tamales que preparaba doña Carmen, la vecina de al lado, mientras el sonido de un radio viejo se mezclaba con los ladridos de un perro callejero. Clara, sentada en el patio bajo el mezquite, apretaba el cuaderno contra su pecho como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. Sus dedos recorrían las tapas gastadas y, aunque no lo admitía, sentía que ese objeto tenía vida propia, como si cada página susurrara algo que ella aún no entendía. Había escrito en él toda la mañana, palabras torpes que intentaban atrapar el nudo que sentía en el estómago cada vez que su madre, Rosa, llegaba del mercado con la mirada perdida. Pero hoy no escribía. Hoy por primera vez decidió leer con atención las palabras que no eran suyas, esas frases sueltas que encontró entre las páginas, escritas con una letra que no reconocía. El silencio es una cárcel, pero también un refugio, decía una línea. Nadie pregunta porque nadie quiere saber, decía otra. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué sonaba como si alguien hubiera querido esconder un secreto tan grande que ni el papel lo soportaba? Mientras el viento levantaba polvo en el patio, Clara sintió un escalofrío, no por el frío, sino porque algo en su interior le decía que ese cuaderno no era solo un objeto olvidado, era una puerta a algo más profundo, algo que conectaba las grietas de su familia. Decidió buscar a su madre para preguntarle, pero Rosa estaba en la cocina, amasando tortillas con una furia contenida, como si quisiera aplastar algo más que la masa. Clara se acercó, el cuaderno en la mano, y con voz tímida dijo, «Mamá, ¿de quién es esto?» Rosa apenas levantó la vista, pero sus manos se detuvieron un segundo, un instante que para Clara pareció eterno. «Es solo un cuaderno viejo, Clara. Déjalo donde lo encontraste», respondió cortante antes de volver a su tarea. Pero Clara no se movió. Había algo en la voz de su madre, un temblor apenas perceptible, que le decía que no era un cuaderno cualquiera. Insistió, con la valentía que solo una niña de 10 años puede tener. «¿Por qué está escrito? ¿Quién lo escribió?» Rosa suspiró limpiándose las manos en el delantal, y por un momento sus ojos se encontraron con los de Clara. Fue una mirada cargada de cansancio, de cosas no dichas, de un dolor que parecía heredado. «Era de tu abuela Lupe, pero no es para que andes curioseando. Hay cosas que es mejor no revolver». Clara quiso preguntar más, pero el tono de su madre era una pared que no podía escalar. Regresó al patio, con el cuaderno aún más pesado en sus manos. La curiosidad la quemaba, pero también el miedo. ¿Qué podía ser tan importante, tan doloroso, que ni su madre quería hablar de ello? Decidió seguir leyendo. Las páginas estaban llenas de frases que parecían pedazos de un rompecabezas. En el DIF no te ven, solo te guardan. El tren pasa, pero nadie se sube. Lo que callas te sigue. Cada palabra era como un eco de algo que Clara sentía, pero no podía nombrar. Recordó las veces que había ido con su madre al DIF, un edificio gris en el centro de Oaxaca, donde las filas eran largas y las miradas frías. Recordó a las mujeres que esperaban sentadas en sillas de plástico, con niños pequeños que no lloraban, como si hubieran aprendido que sus llantos no cambiarían nada. Clara no entendía del todo, pero algo en esas frases le hacía sentir que su abuela había conocido ese mismo silencio, esa misma soledad. Mientras el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja que parecía arder, Clara encontró una página distinta. No había frases sueltas, sino un párrafo largo, escrito con una tinta más oscura, como si hubiera sido escrito con prisa. Hablaba de una niña, de un hospital, de una promesa rota. Clara leyó con el corazón en la garganta, porque aunque no decía nombres, algo le decía que esa niña podía ser su madre.
El cuaderno temblaba en sus manos y el sonido de un tren lejano parecía amplificar el latido de su corazón. No sabía qué hacer con lo que había leído, pero sabía que no podía quedarse callada. Esa noche, mientras la casa se llenaba del aroma a café y el murmullo de la televisión del vecino Clara, decidió que encontraría la verdad, aunque tuviera que romper el silencio que su madre y su abuela habían guardado durante tanto tiempo. El cuaderno era más que un objeto. Era un mapa hacia algo que necesitaba ser dicho. El amanecer en Oaxaca traía un silencio que solo rompía el canto de los gallos y el crujir de las láminas del tejado cuando el viento soplaba desde las sierras. Clara, con los ojos aún pesados por el sueño, se sentó en el borde de su cama. Un colchón viejo cubierto con una sábana desteñida que olía a jabón de lavanda. El cuaderno estaba a su lado, abierto en la página que había leído la noche anterior, esa que hablaba de una niña y una promesa rota. Las palabras se le habían quedado grabadas, como si alguien las hubiera susurrado directamente a su corazón. No podía dejar de pensar en su madre, Rosa, y en la forma en que sus manos temblaron al mencionar a doña Lupe. Clara sabía que el cuaderno era más que un objeto. Era un puente hacia un pasado que su familia había enterrado bajo capas de silencio. Decidió que hoy no iría a la escuela. No podía concentrarse en sumas y restas cuando sentía que el cuaderno le pedía que buscara respuestas. Se levantó, se puso una sudadera vieja que le quedaba grande y escondió el cuaderno bajo su ropa antes de salir al patio. El mezquite seguía allí, con sus ramas bajas, como si también estuviera cansado de guardar secretos. Clara respiró hondo, sintiendo el aire fresco que traía el olor a tierra mojada de un aguacero lejano. Sabía que no podía preguntarle directamente a su madre. Rosa siempre esquivaba las preguntas con un «no hay nada que contar», que sonaba más a súplica que a respuesta. Pero había alguien en el barrio que podría saber algo. Don Elías, un anciano que vivía al final de la calle, en una casa llena de plantas y recuerdos. Don Elías había conocido a doña Lupe desde que eran jóvenes, y aunque pasaba los días sentado en un banco de madera tallando figuras de animales, sus ojos parecían guardar historias que nadie más se atrevía a contar. Clara caminó por la calle de tierra, esquivando charcos y saludando a los vecinos que barrían sus entradas con escobas de varitas. Cuando llegó a la casa de don Elías, lo encontró tallando un jaguar de madera, con la misma paciencia con la que el tiempo había marcado su rostro. «Buenos días, don Elías», dijo Clara nerviosa. El anciano levantó la vista, con una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. «¿Qué traes ahí, pequeña?», preguntó, señalando el bulto bajo la sudadera de Clara. Ella dudó, pero algo en la mirada de don Elías la hizo sentir que podía confiar. Sacó el cuaderno y lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera a romperse. Era de mi abuela Lupe. Encontré cosas escritas, cosas que no entiendo. Don Elías dejó el cuchillo de tallar y tomó el cuaderno con manos temblorosas. No lo abrió, solo lo miró, como si reconociera a un viejo amigo. «Lupe siempre escribía», dijo, con una voz que parecía venir de lejos. Ella decía que las palabras eran lo único que podía salvarla del silencio. Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Qué silencio?», preguntó, casi en un susurro. Don Elías suspiró, mirando hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como guardianes de secretos. «Tu abuela pasó por cosas que no se cuentan fácil, mija. Cuando era joven, trabajó en el DIF, en un hospital en el centro de Oaxaca. Allí vio cosas. Niños que llegaban sin nombre, madres que se iban sin mirar atrás. Lupe escribía para no olvidar, pero también para no cargar sola con tanto dolor. Clara escuchaba, con el corazón acelerado. El cuaderno, entonces, no era solo de su abuela. Era un testimonio de algo más grande, algo que conectaba a su madre, a su abuela y quizás a ella misma.
Don Elías siguió hablando, contándole cómo Lupe había cuidado de una niña en el hospital, una niña que nadie reclamó, y cómo esa experiencia la marcó para siempre. Clara pensó en su madre, en las veces que Rosa miraba por la ventana como si buscara algo que nunca llegaba. ¿Era esa niña del cuaderno su madre? ¿O era otra historia que Lupe había guardado? Cuando el sol comenzó a calentar la mañana, Clara regresó a casa con el cuaderno apretado contra su pecho. No tenía todas las respuestas, pero ahora sabía que el silencio que llenaba su casa no era solo suyo. Era un eco de las vidas de su madre y su abuela, un eco que el cuaderno había guardado con cuidado. Mientras caminaba, el sonido de un tren lejano resonó, como si le recordara que el pasado siempre encuentra una forma de alcanzarte. El atardecer en Oaxaca pintaba el cielo de tonos morados y anaranjados, como si la ciudad quisiera cubrir con belleza el peso de sus historias. Clara caminaba de regreso a casa con el cuaderno bajo el brazo, sintiendo que cada paso la acercaba más a una verdad que aún no podía nombrar. El aire olía a humo de leña y a tortillas recién hechas, y el sonido de una campana lejana desde la iglesia del barrio resonaba como un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. En su mente daban vueltas las palabras de don Elías, las frases del cuaderno y la mirada de su madre, Rosa, que parecía cargar un dolor tan antiguo como las montañas que rodeaban la ciudad. Clara sabía que no podía seguir guardando lo que había descubierto, pero también temía lo que significaría romper el silencio que había envuelto a su familia por tanto tiempo. Al llegar a casa, encontró a Rosa en el patio, colgando ropa en un tendedero que crujía con el viento. La luz del sol poniente iluminaba su rostro, revelando arrugas que no eran solo del tiempo, sino de las cosas que nunca dijo. Clara respiró hondo y con el cuaderno en la mano se acercó. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. Rosa se detuvo con una sábana a medio colgar y la miró con una mezcla de cansancio y recelo. «¿Qué traes con ese cuaderno, Clara? Ya te dije que lo dejes en paz». Pero Clara no se rindió. «No es solo un cuaderno, mamá. Habla de una niña, de un hospital, de promesas que no se cumplieron. Habla de la abuela. Y creo que también de ti». Las palabras salieron como un río que por fin encuentra su cauce, y por un momento el patio se llenó de un silencio tan pesado que parecía detener el tiempo. Rosa dejó caer la sábana al suelo y sus ojos, siempre tan fuertes, se humedecieron. «No sabes de lo que hablas, Clara», murmuró, pero su voz temblaba, como si las palabras del cuaderno hubieran abierto una herida que nunca sanó. Clara dio un paso adelante con el cuaderno abierto en la página del párrafo largo y leyó en voz alta. «La niña del hospital no tenía nombre, pero yo le di uno en mi corazón. La prometí que no estaría sola, pero no pude cumplir». Rosa se quedó inmóvil y por primera vez Clara vio en su madre algo más que fuerza. Vio miedo, dolor y una tristeza que parecía infinita. «Eso escribió tu abuela», dijo Rosa casi en un susurro, «y no es algo que debas cargar tú». Pero Clara insistió, con la valentía de quien ya no puede callar. «Si no lo cargo yo, mamá, ¿quién lo va a hacer? Este cuaderno no es solo de la abuela, es nuestro, es tuyo». Rosa se sentó en una silla de plástico que crujía bajo su peso y por un momento pareció más pequeña, como si el peso de los años se hubiera derrumbado sobre ella. Comenzó a hablar, con una voz baja pero clara, como si temiera que las palabras se escaparan para siempre. Contó cómo, siendo niña, había pasado meses en un hospital del DIF, un lugar donde los niños eran números en una lista, donde las enfermeras apenas miraban a los ojos. Su madre, doña Lupe, trabajaba allí, limpiando pisos, pero también cuidando a los niños que nadie más veía.
Rosa fue una de esos niños, dejada en el hospital por un padre que nunca regresó. Y aunque Lupe la llevó de vuelta a casa, el silencio de esa experiencia se quedó con ellas. El cuaderno, explicó Rosa, era donde Lupe escribía lo que no podía decir. El dolor de ver a tantos niños olvidados, el suyo propio al no poder proteger a su hija de ese abandono. Clara escuchaba, con el cuaderno apretado contra su pecho, sintiendo que cada palabra de su madre era un pedazo de verdad que encajaba con las frases sueltas que había leído. Pero también sintió esperanza, porque hablar, aunque doliera, era un paso hacia sanar. Cuando Rosa terminó, el cielo ya era oscuro y el patio estaba iluminado solo por una bombilla que parpadeaba. Madre e hija se miraron y por primera vez Clara sintió que no estaban solas. El cuaderno, con sus páginas gastadas, había hecho lo que nadie más pudo: unirlas. Clara supo entonces que el silencio podía romperse, no con gritos, sino con palabras valientes, dichas en el momento justo. La noche en Oaxaca envolvía el barrio con un manto de estrellas, y el aire traía el aroma fresco de la lluvia que había caído al atardecer, dejando charcos que reflejaban la luz tenue de la luna. Clara y Rosa estaban sentadas en el patio, bajo la bombilla que parpadeaba como un corazón cansado, con el cuaderno abierto sobre la mesa de madera que crujía con cada movimiento. El silencio entre ellas ya no era pesado, era un silencio nuevo, uno que invitaba a hablar, a sanar. Clara, con sus 10 años y una valentía que parecía más grande que ella, tomó la mano de su madre, sintiendo las grietas de su piel como un mapa de todo lo que Rosa había cargado sola. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste?», preguntó Clara, con una voz suave pero firme. Rosa suspiró mirando el cuaderno como si viera a su propia madre, doña Lupe, en cada página. «Porque a veces, mija, callar es la única forma de seguir adelante. Pero tú me haces querer hablar». Esa noche, mientras el sonido de un tren lejano resonaba como un eco del pasado, Rosa y Clara comenzaron a escribir juntas en el cuaderno. No eran frases sueltas ni secretos escondidos. Eran palabras de esperanza, de promesas nuevas. Clara escribió sobre el mezquite que las había visto crecer, sobre el olor a tortillas que llenaba la casa, sobre la forma en que la luz del sol encontraba siempre un camino a través de las grietas. Rosa, con una letra temblorosa pero decidida, escribió sobre el amor que sentía por su hija, un amor que había estado enterrado bajo el peso de su propia historia. Cada palabra era un paso hacia la redención, un gesto que decía que el pasado no tenía que definirlas. Al día siguiente, Clara decidió hacer algo que nunca había imaginado. Llevó el cuaderno al mercado donde Rosa trabajaba, un lugar lleno de colores, de voces que ofrecían frutas y flores de risas que se mezclaban con el bullicio de la vida. Allí, bajo la mirada curiosa de los vecinos, Clara y Rosa compartieron pedazos de su historia con doña Carmen, la vendedora de tamales, y con don Elías, que las escuchó con una sonrisa que parecía decir «por fin». No contaron todo, porque algunas heridas son demasiado íntimas, pero contaron lo suficiente para que el cuaderno dejara de ser un secreto. Lo convirtieron en un símbolo, en una prueba de que las voces silenciadas pueden encontrar su eco si alguien se atreve a escuchar. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero profundo. Rosa comenzó a sonreír más, a hablar con Clara, no solo de las tareas del día, sino de los pequeños sueños que había guardado en su corazón. Tal vez plantar un jardín en el patio, tal vez aprender a leer mejor para entender los libros que Clara traía de la escuela. Clara, por su parte, empezó a escribir historias en el cuaderno no solo de dolor, sino de esperanza de las cosas que veía en el barrio.
Un niño que corría con una cometa hecha de bolsas, una anciana que cantaba mientras barría su entrada el cielo de Oaxaca, que siempre parecía prometer un nuevo comienzo. El cuaderno, que una vez había sido un refugio para el silencio, ahora era un espacio para la vida. Una tarde, mientras el sol se ponía y el aire se llenaba del aroma a café que preparaba doña Carmen Clara y Rosa, decidieron dejar el cuaderno en el patio bajo el mezquite, como si quisieran que el viento se llevara lo que ya no necesitaban cargar. No lo quemaron ni lo escondieron, simplemente lo dejaron allí, abierto, como un gesto de libertad. Las páginas se movieron con la brisa y por un momento pareció que las palabras de doña Lupe, de Rosa y de Clara bailaban juntas, libres al fin. En el barrio, la vida siguió su curso. Los niños jugaban, los perros ladraban y el tren pasaba con su lamento lejano. Pero para Clara y Rosa, algo había cambiado. El silencio que una vez las separó ahora las unía, y el cuaderno, con sus tapas gastadas, se convirtió en un recordatorio de que incluso las historias más dolorosas pueden encontrar un final lleno de luz. Mientras el cielo se teñía de naranja, Clara miró a su madre y sonrió, sabiendo que aunque el pasado siempre estaría allí, el futuro era suyo para escribir.